platicando, ¿no? Pues no tiene nada de malo mientras lo hagamos con respeto. Ahí es, ya está, ya entramos, ¿eh? Ajá. Bueno, entonces tú ya lo tienes la publicación, no veo tu publicación, ¿eh? Un minuto. Déjamelo. Ah, bueno. Sí, te digo, yo no creo que, o sea, mira, yo soy de la idea de que es importante que o sea, que haya divulgación histórica, ¿no? A varios niveles, ¿no? Entonces, me parece que eso que hacen los chicos, pues tiene en gran medida, pues, o sea, la finalidad es buena, ¿no? Que es divulgar la historia de la ciudad y me parece que eso crea identidad. Entonces, yo no, o sea, sí, claro, me pareció pues un error como muy común, ¿no? En quienes son aficionados a la historia, ¿no? Y yo me asumo como aficionado a la historia, antes que como estudioso de la historia, pero Que no está somos, de cotorreo, ¿no? yo Así creo es, que ¿no? ya estamos en vivo, estimado Abel, Ah, ya entonces estamos en vivo. Ay, te voy déjame a, compartirlo. espérame, te voy a etiquetar. Ah, me etiquetas. Ey, Va. de hecho, ahí estás, estimado Abel. Y apenas tenemos los 5 espectadores Los de de siempre, los cada fieles. menos uno, Claro, uno. va Eh, bien. Bueno, entonces yo lo voy a compartir también desde aquí. caray, ¿metiste a alguien más? ¿Cookie? No, ¿qué crees que lo mandé? Lo mandé sin querer, me pidieron y por ahí entonces a lo mejor nos está oyendo la cookies con todo lo que estamos diciendo de los coyotes. Ajá. Fue sin Dile, querer, pero ya le avisé dile que que lo se vaya vamos al a. Facebook. No, ya le dije, ¿no? Ya, nomás que seguramente como no nos vio conectado por ahí, este, este, seguramente por eso lo. Dale, pues pues ahí estamos, Abel. Ya, Nuevamente el día de hoy, eh, pues dándole continuidad a esta iniciativa de divulgar la historia de la ciudad, básicamente. Pues el día de hoy nuevamente estamos aquí un poquito más tarde de lo que habitualmente lo habíamos estado haciendo. El día de hoy, pues a las 8 de la noche, bueno, entramos un poco después por problemas técnicos, eh, pero bueno, como les digo, la idea es darle continuidad porque la, la ciudad de León tiene un sinnúmero de elementos históricos, culturales, tradicionales, que de alguna manera nos van a estar dando pues temas para el diálogo y pues la difusión de lo que nos interesa, ¿no? Que básicamente es la historia. pues sí, Pablo, nos pareció, bueno, se lo compartimos a los que nos están ya escuchando y viendo, nos pareció en alguna medida que podría interesar compartir estas vivencias y querencias. Le decía yo a Pablo que era importante poner la palabra querencias porque por azares del destino, Pablo, por una cuestión de que ahí nació, tiene un origen en el barrio de San Miguel, un barrio antiguo de la ciudad, y a mí, por distintas también situaciones del destino, me tocó no precisamente nacer, no fui vecino propiamente del barrio de San Miguel, tengo que decirlo, pero me tocó convivir gran parte de mi niñez ahí en el barrio. No Entonces, tuviste ese privilegio. en el barrio arriba, no, bueno, sí, yo creo que no me alcanzó para eso. La verdad es que bueno, yo llegué y se los comparto como una vivencia, en realidad como parte de la sinergia comercial que le significa el barrio arriba o el mercado Allende ahí al barrio arriba, ¿no? Entonces, no, propiamente no tengo ¿qué será? Esa cuna, no es precisamente mi cuna, ya me lo sacó a balcón, ya me lo reclamó Pablo, ¿no? Está ahí
él sí tiene hidalguía y en San Miguel deben dar título Ya, nobiliario en San Miguel, supongo, Pablo. por supuesto, en cuanto Claro, naces, es lo primero que ves de- antes del registro de bautismo y de la fe, perdón, de la fe de bautismo y del registro de nacimiento, te dan tu acta. de, Decía, de, decía mi papá que nosotros éramos indios sanmigueleños y sí, a mucha honra. sí. Oye, y les dan también su espada de San Miguel. Platícanos, bueno, ya dijiste los dos elementos más importantes, ¿no? Una es, ¿por qué San Miguel? Platícanos por qué San Miguel y por qué los indios otomís. Híjole, Abel. A ver, aquí nos vamos a tener que remontar, obviamente, como todo en la ciudad, a, a los orígenes, ¿no? Cuando todo esto empezaba, ¿no? Cuando teníamos que ser una villa. Y es bueno, lo que origina la creación de estos barrios o pueblos de indios, pues eran los fenómenos que venía marcando eh, la, eh, el periodo histórico de la colonia, ¿no? Eh, sabíamos que, bueno, teníamos que las ciudades estaban demarcadas, digamos, por un espacio civilizado, un espacio en el que se le iba a, a otorgar espacios para vivienda a indios, eh, tal vez mulatos, eh, que, que ya estuvieran adoctrinados, que ya estuvieran civilizados, educados, y también se les iba a dar un espacio a estos grupos de indígenas que todavía no, digamos, adquirían la fe católica en este caso, ¿no? Entonces, las primeras demarcaciones de la ciudad, y corrígeme si me equivoco, pues las tenemos con el primer cuadro de la ciudad, el barrio de San Miguel, y el barrio del Cuecillo. ¿Es correcto, estimado Abel? Sí, bueno, por lo menos en la teoría me parece que es una de... Y a mí me gustaría que a lo mejor pudiéramos aventurar o así acaso tal vez empujar a algunas reflexiones en torno a eso, Pablo, porque igual podemos decir yo, fíjate que una de las cosas que notaba en la semana, de las cosas que yo pensaba que podíamos compartirles, es por ejemplo que a diferencia, o sea, habría dos diferencias o una singularidad del barrio de San Miguel con respecto al barrio del barrio arriba, que es el que yo me toca en este. Ah, Sí, sí, sí. ajá. Entonces, una de las cosas que yo notaba muy claro ahí en la parroquia, bueno, después fue parroquia, pero en el templo de San Miguel es que tiene muy claro este atrio, que es un atrio precisamente, pues con esta finalidad doctrinal, ¿no? Bueno, de adoctrinamiento, es una finalidad de evangelizar, ¿no? Y claramente, bueno, la historia de Miguel es la historia de un pueblo de indios a los que se le debe dar cierta continuidad evangelista, ¿no? O sea, se le tiene que, eh, pues sí, se les tiene que dar doctrina, se les tiene que impartir la evangelización. Sí, mira, yo creo que mmm, de alguna manera, a pesar de que han pasado siglos de esto, el barrio de San Miguel, no sé qué tanto al día de hoy, pero ha cargado con cierto estigma. Hoy día sabemos el tamaño de la ciudad es abrumador, pero si nos remontamos a aquellas épocas, el barrio estaba muy alejado de lo que es hoy sigue siendo el primer cuadro de la ciudad. El resto de los barrios se establecen en espacios relativamente cercanos, no así el barrio de San Miguel. Mm, imagínate recorrer lo que hoy es la calle Independencia en aquellos entonces, cuando no había
pues la misma cantidad de casas y demás, no teníamos el mismo nivel de urbanización, obviamente. Entonces me imagino que eran terrenos sumamente despoblados y en los que también se corría cierto peligro, ¿no? Para, pues si tú querías ir al centro. Entonces, la lejanía en la que se establece en el primer plano de la ciudad al barrio de San Miguel habla mucho de los primeros grupos que se establecen ahí. Dices de lo del atrio, ¿no? Eh, en el templo, Sí. que tiene características muy visibles a otros, en donde tenemos, no sé si te refieras a la forma en la que está construido, es decir, que tiene elementos muy característicos a como los pueden tener otros eh, espacios que de alguna manera también fueron pueblos de indios en su momento. Sí, 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 la idea es un poco esto, ¿no? Que yo notaba, por ejemplo, que en el caso del Cuecillo y de San Miguel, que son los dos barrios, los dos pueblos de indios originarios de la ciudad, tienen, bueno, en el caso del Cuecillo a los franciscanos, que también ponen en el templo en los dos templos, atrios relativamente grandes, ¿no? Donde la comunidad como tal se puede llegar a una reunión y el atrio tiene un sinnúmero de formas, ¿no? En las que se puede utilizar, ¿no? Yo notaba que en el caso del barrio de San Miguel, pues el atrio, bueno, ahora ya no tanto, ya no se le nota tanto, pero si nosotros vemos las fotos antiguas de Antiguas. la ciudad, ajá, se nota este atrio muy amplio, ¿no? Sí, yo creo que la finalidad es muy clara. Como tú dices, estaba destinado para conglomerar a grupos amplios, ¿no? De personas. Sabemos que en aquel entonces la forma de relacionarte, de comunicarte, de hacer comercio, bueno, cualquier tipo de relación social, pues era en la placita, ¿no? Era en este caso en la plaza pública. Entonces, este acabado arquitectónico que tú refieres, también lo vemos, por ejemplo, en el área de San Juan de Dios, lo Mm. vemos, lo vemos en varios sitios, ¿no? Y fuera de León, también es muy característico, por ejemplo, de la parroquia de los Dolores, en Dolores Hidalgo, Mm. eh, Pueblo de indios también de su origen, ¿no? en las comunidades indígenas que están acá para la zona de San Miguel de Allende, también Ujú. era un atrio muy amplio. Entonces, era aquí también nos tenemos que remontar un poco al uso que se le daba a las campanadas de las iglesias, ¿no? Entonces, Claro. si de pronto tú escuchabas una campanada en un espacio, en una hora muy diferente a la que comúnmente era para llamar a la iglesia, pues era porque tenías que ir, ¿no? Entonces, ese era, básicamente esa era la finalidad, ¿no? De construir estos espacios de esa manera, ¿no? Del, del barrio, del barrio arriba, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No, mira, bueno, el barrio arriba tiene una fundación, para mí, muy cercana a lo que estás comentando, ¿no? El origen del barrio arriba no, una fundación, en realidad no es una fundación, es un espacio designado para mandar ahí, para aglutinar a indios y mulatos, ¿no? En más de una ocasión me he encontrado por ahí con referencias, incluso bibliográficas, que mencionan que era la forma de asignarle un espacio a los negros y mulatos y que el barrio de la Canal o el barrio arriba, que conocemos ahora como barrio arriba, que me gustaría en otro momento detenernos un poco con el nombre, porque el nombre ha tenido varios nombres, pero el origen de este barrio tiene que ver con que en algún momento Juan Alonso de Torres
pide un espacio para que se le asigne a un mulato, es decir, a una persona que tenía orígenes raciales vinculados a los negros, a la raza negra, que se le asigne otro espacio, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención porque lo que nos deja ver es que la fundación de la ciudad había sido en primera instancia una fundación en la que se integró a un sinnúmero de personas, bueno, no un sinnúmero, ¿no? O sea, se citaron a 100, no llegaron, llegaron 50, entonces no alcanza a ser una ciudad. Se funda una villa, la Villa de León, en 1576. Sí. Pero, ojo, es bien importante, en esta situación va a propiciar que se acepten como fundadores, ¿cómo será? Como vecinos de la villa, a personas pues, de varias, como de varias castas, ¿no? Esto propició seguramente que se aceptaran, o sea, que no fuera propiamente una ciudad de españoles, aunque es una fundación de españoles, porque son los que están haciendo el proceso administrativo, son los que están generando la gestión administrativa. No todos los vecinos van a tener esta probidad en cuanto a la cuestión étnica, ¿no? Entonces van a aceptar seguramente a un sinnúmero de personas, ¿no? Bueno, no un sinnúmero, a determinadas personas que no necesariamente eran españolas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que 10, 20 años después, en 1597, tenemos la gestión que está generando Juan Alonso de Torres para que a Francisco Álvarez se le asigne un espacio distinto al que es a un lado, ¿no? Dice el documento, yo recuerdo, no lo tenemos en las manos, no podemos citarlo, dice que a un predio que está junto de él. ¿Qué es lo que le está pasando a Juan Alonso de Torres? Lo que seguramente le está pasando es que está teniendo un conflicto vecinal y en ese conflicto vecinal que está intentando que el ayuntamiento le resuelva, pues le asigne otro espacio a este señor Francisco, que tiene orígenes étnicos distintos a los de Juan Alonso de Torres, que se sabía español, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí se empieza a sugerir que se les asigne un espacio al norte de la ciudad, ¿no? Claro. Algo que yo quería comentar es que he escuchado en más de una ocasión que se designa a los negros y mulatos para que vayan al barrio arriba y para que comiencen a tener actividades que tenían que ver con la curtiduría. Yo, francamente, les digo, desde un análisis que no es un estudio, pero me parece poco razonable que digamos que desde ahí había una planeación estratégica que nos permitiera decir que ahí iban a asentar la curtiduría, o sea, que se había escogido ese barrio para que se asentara la curtiduría. Para mi gusto, ¿no, Abel? Así es. Porque los primeros registros, hasta donde recuerdo, que hablan del trabajo del cuero, ya son muy tardíos, no son cercanos a la fundación. Entonces sí, claro, se me hace un poquito arriesgado hablar desde que desde sus orígenes en el barrio. Fuera esa la intención. Sí. Sí. Pero bueno, sin embargo, sí me parece que es ese precisamente el barrio de la Canal el más propicio para que se asiente la curtiduría, eso sí, o sea, pero es distinto. Una cosa sería decir que en el barrio de la Canal se escogió para establecer el desarrollo curtidor que fue después, me parece desafinado, ¿no? Sin embargo, me parece muy propicio, te voy a decir por qué. Porque ese barrio de la Canal está entre dos ríos, es una zona, hablando en términos topográficos, es una zona un poco alta, por eso se llama el barrio arriba, o el barrio de la Canal, porque por el lado oriente le pasa el río, lo que conocemos actualmente como el río de los Gómez, el actual río, el río más grande de nuestra ciudad, que para los que no sean de la ciudad se pueden reír porque es un río que la mayoría del tiempo no lleva agua, ¿no? Claro, sí. Alguna vez algún primo que venía de Veracruz me dijo, oye, tú estás mal porque en mi pueblo los ríos llevan agua, ¿no? En nuestro caso, pues no es así, pero
En este caso, en el caso del barrio arriba, al oriente, entre nororiente, corre de norte a sur el río de los Gómez y por el lado poniente le corre una ramal de un ojo de agua y de la corriente pluvial que viene del norponiente y que está muy cercana al río este de que conocemos como Machigües, ¿no? Sí, Entonces, eso nos permite entender que en ese barrio va a haber agua, ¿no? Se hace un rincón en el que hay agua hacia los dos lados, ¿no? Entonces, en ambos casos, aunque no había agua de manera permanente, pues sí por lo menos el barrio se va a permitir el drenaje. Por eso en este barrio, el barrio arriba, va a ser el lugar idóneo para que se asiente la curtiduría que ya en la tercera década del siglo XX le va a dar un prestigio mundial a la ciudad, ¿no? claro, claro, y que a la fecha lo tiene, ¿no? Había una frase también que por ahí he escuchado varias veces y que también mi padre decía que sabes que tiene la fama de que el barrio arriba huele feo, ¿no? ¿A qué huele? Sí, claro. ¿A qué Fíjate huele? que es pregunta o te estás burlando Sí, de mi sí, no, no, barrio. no. ¿A Ah, qué no. huele? Ah, Bueno, amoníaco, ¿no? Yo claro, creo que pero dicen los viejos leoneses que huele a dinero. bueno, sí, también. Porque pues de antaño, digamos, la clase política se asenta en lo que es el primer cuadro de la ciudad, pero Uh -huh. digamos, los primeros hombres acaudalados de dinero, pues radican precisamente en lo que va a ser el barrio arriba, Sí, ¿no? claro. Creo que eso le empieza a dar un poquito de identidad en torno a esto. Sí, claro. Pero me parece que también esto va a ser siglo XX, ¿no, Pablo? O sea, esto va a pasar ya ya con un asentamiento fijo de la industria zapatera que sí bien tiene sus orígenes en la ganadería de la región y en la ganadería con la que va a iniciar la ciudad en la época virreinal. Me parece que el desarrollo, bueno, siempre en la ciudad, yo he notado por ahí ya en el censo de 1700, no recuerdo si es 1712, 1719, sí hay un incremento, ¿no? O sea, sí notas que hay muchos zapateros y muchos curtidores. No sé si eso nos permita decir, o sea, tendríamos que hacer un análisis prácticamente estadístico que nos permitiera decir o perfilar que la ciudad desde ahí está siendo predominantemente curtidora o zapatera, ¿no? Claro, Porque tengo la impresión de que esto le va a venir hasta el siglo XX. que es algo de lo que se hablaba en el primer programa. Creo que, como bien lo decíamos, caeríamos en un error al afirmar que alguna de estas actividades que hoy caracterizan mucho a la ciudad son tan viejas como sus orígenes. Claro, Considero que la ciudad ha atravesado una serie de fenómenos naturales y sociales que la han orillado a ir cambiando las actividades productivas, ¿no? Porque comentábamos, si mal no recuerdo, en la primera transmisión que hicimos, que los barrios se caracterizaban también por la fabricación del sombrero, por la fabricación de algunos otros productos, ¿no? Y ya. en algún momento, supongo, o quiero suponer, por alguna de estas situaciones que te comento, fenómeno social o natural, se empiezan a tomar estas otras actividades. Ahora, Mm, comentábamos entonces, retomando un poquito el principio, ¿no? ¿Por qué el origen de los nombres? Si no estoy mal, se les da por una razón muy sencilla, ¿no? Por ser el día en el que se funda la ciudad. Entonces estamos hablando que San Miguel se funda un 29 de septiembre. Eh, Quiero retomar también un poquito la idea del estigma con el que vivió San Miguel
hasta hace tal vez algunas décadas, ¿no? Creo que la, la, el crecimiento de la ciudad lo ha equiparado o o ha borrado un poquito en el tiempo esa fama que se tenía de San Miguel de Mm. que pues de que eran personas violentas, ¿no? Eh, y esto te lo voy a comentar desde un punto de vista muy personal. Creo que la cercanía de otros barrios históricos de la ciudad con el centro eh, los dotó de ciertas expresiones o tradiciones, expresiones culturales y tradiciones que difícilmente se pueden ver en el barrio San Miguel. Incluso yo siento a estos barrios más cercanos al centro que están más interrelacionados entre ellos, ¿no? No así no lo veo de la misma manera con San Miguel. San Miguel, eh, si escarbamos un poquito en datos de archivos, si quieres, o por ahí en algunos textos históricos, incluso tiene más relación este, pues con lo que hoy es San Pancho, con la Cañada de los Negros, sí, no sé si me da a entender, o sea, con espacios, digamos, eh, pues no tan cercanos a, digamos, a la élite cultural. ¿Cómo ves esto? Ya. Oye, Pablo, fíjate que yo tengo la impresión al respecto. Una, yo noto muy claro, ¿no? La referencia directa a San Miguel Arcángel con que los otomís fueron aliados de los españoles en las conquistas del noroccidente, Sí, en este segundo periodo de colonización, bueno, más bien en este momento de colonización. Y tengo la impresión, en todo caso, que bueno, este tipo de, ¿a quién se les daba, a quiénes se les daba tierras? Pues seguramente eran a los que habían por algún, a los que habían ayudado a los españoles, ¿no? No podríamos decirlo, ¿no? Pero yo creo que sí se puede sugerir el hecho de que los otomís que se asentaron en San Miguel, en alguna medida, seguramente fueron otomís que habían ayudado a los españoles en la colonización del noroccidente de México. sí, El hecho de que fuera San Miguel Arcángel, o sea, que se le nombre San Miguel, es precisamente porque pues, San Miguel es uno de los comandantes de Dios, ¿no? O sea, bueno, en las escrituras, o sea, San Miguel es un guerrero y me parece que tenemos varios referentes, ¿no? En el caso específico en Querétaro, tener a Santiago, ¿no? Las apariciones que decían que llegaban a tener y por eso se nombraban a estas ciudades con estos nombres, el caso de Santiago de Querétaro, me parece que nos deja ver también y nos permite asumar la sugerencia en torno a que se escoge San Miguel como una manera de dotarle y de darle una identidad al pueblo de Otomís, ¿no? claro. Ojo, también los Otomís van, y en ese sentido pienso que en el caso, por ejemplo, de los otomís, y son meras conjeturas, ¿no? O sea, yo no tengo investigaciones al respecto, pero yo tengo la impresión, Pablo, de que los otomís son los más, o sea, están vinculados a los chichimecas, ¿no? Claro, En ese sentido, lingüísticamente, los otomís están más cercanos a los chichimecas que los nahuas mismos. Entonces, incluso yo me atrevería a decir, son primos, claro, aunque hay varias variantes lingüísticas, los otomís son más cercanos a los chichimecas y eso me parece incluso que fue determinante para que los pusieran al sur y no al norte de la ciudad, ¿no? Esto son observaciones a partir de lo que hemos leído, a lo que hemos encontrado, no te sabría decir con certeza. Y no tenemos, ¿no? Porque otra de las cosas que me preguntaban ahora en la semana, oye, ¿vas a platicar en torno a la fundación de San Miguel? Y yo decía, es que ¿cuál fundación? En realidad hay un asentamiento y sí, empiezan a generar ciertas, claro, sí hay días, ¿no? O sea, hay días de celebración y lo que tú quieras, o hay días en los que se oficializa. Sin embargo, tengo la impresión de que los documentos empiezan a aparecer
incluso desde antes de la fundación propiamente, ¿no? Y no se fundan como barrios, sino como pueblos de indios. Eh, es correcto, Abel. Fíjate que yo tengo, ah, estoy de acuerdo en lo que comentas. Yo hace rato a lo mejor utilicé mal el término fundación, ¿no? Pero se habla de, a ver, por aquí tenía yo un dato que quiero compartir en el que el primer, permíteme, Abel. Mira, el primer documento de archivo que ya está hablando eh, primigeniamente de San Miguel está datado al 5 de septiembre de 1596. Ajá. Pero como dices, no hay una fundación formal, ¿no? Como esta que narraste al principio de la transmisión, cuando se convoca para tratar bueno, que no llega, que no se convoca al número de personas y solo se logra Como si pasa en la villa. Ajá. claro. Entonces, sí, hay dos datos que nos refieren al probable origen del nombre. ¿Sí? Uno es que, digamos, la formalización como un asentamiento se da un 29 de septiembre y el otro es precisamente que todas estas huestes de indios aliados a los españoles, bueno, pues por costumbre española, tomaban a un santo como protector. Entonces, en este caso, se habla de que los indios aliados eran, pues, mmm, iba a decir una, palabra incorrecta, pero eran devotos a, a, a San Miguel. Pues sí. Y tiene mucha significancia el hecho de que estos indios pudieran haber sido devotos a San Miguel, pues por su carácter guerrero, ¿no? Así Sabemos es. toda esta eh, alegoría militar que rodea a San Miguel Arcángel y el hecho de que fueran devotos al Arcángel San Miguel, pues seguramente se debía a que se sentían identificados pues por la fama que se habían hecho Claro. no gratuitamente, ¿no? Claro. Sí, Bueno, incluso hay, bueno, hay crónicas que dicen donde ellos, o sea, el hecho de que les pongan a San Miguel, como bien dices, les va a dotar de cierta identidad, por eso, por esta identificación. sí, sí, sí. Y, y bueno, otro de los datos que recojo de este entonces es que, ah, bueno, esto también es conjetura, ¿no? Yo siento que había, como tú dices, ¿no? A los otomís se les tenía en cierto concepto y a los chichimecas se les tenía en un concepto, digamos, un poco no tan favorable. Según entiendo, el grupo que fue mandado a San Miguel, pues mayoritariamente estaba conformado por chichimecas. Entonces, la idea de que estuvieran alejados de las zonas más civilizadas, pues era esta, ¿no? El temor o la fama, que era lo que refería al principio, ¿no? Eh, es un estigma con la que a la fecha creo que el barrio pues tiene que cargar. Bueno, Pablo, ¿te parece si nos damos una chance para leer los comentarios que nos hacen y pensando en pasar a otros temas? No sé si quieras que finalicemos como este primer bloque y para darle un espacio a leer los comentarios que... Adelante, adelante. A ver, vamos a leer comentarios. Eh, a ver, dice Cristian Trejo, tengo una pregunta, no tiene que mucho ver con el tema. ¿Qué tan adecuado No es le llamar hace, nosotros a indio? todo le hacemos. Según yo, eso es por origen étnico, que en León no hay. A ver, Abel, ¿qué le ¿Yo? comento?
Sí, Sí, bueno, Cristian, buenas tardes, buenas noches en realidad. En realidad, Cristian, bueno, la denominación indio, pues fue una denominación por equivocación. La denominación indio, pues se creía que, en primera instancia, se creía que los españoles habían llegado a las Indias, pensaban llegar por Oriente, por el poniente a las Indias. Entonces, cuando llegan, pues nombran indios, ¿no? Como un término genérico, y prácticamente a todos los pobladores se les denomina indios, ¿no? A lo que nosotros ahora diremos a los pobladores originarios, se les denomina indios por una cuestión genérica, ¿no? En realidad, en ese momento no había estas discusiones de si se estaba o no pues sí, si el término era correcto o no. Ahora, qué bueno, gracias a, en ese sentido, poder, tal vez si estamos civilizados, nos preguntamos, bueno, qué tan correcto es que se le denomine así. Pues al final son pueblos originarios, no son habitantes de los pueblos originarios. pero Ah, bueno, y de que no hay, bueno, en realidad no hay asentamientos, tuvo que haber, había chichimecas, hay por ahí rastros de que hubo asentamientos chichimecas, sobre todo tenemos rastros en el oriente, nororiente de la ciudad, vamos a tener en torno a las faldas de de la sierra, en lo que sería el pie de sierra de la Sierra de León, muchos restos de los indígenas chichimecas. No sabemos si fue, parece que no fue de cuando llegaron los españoles, sino estos restos son un poco anteriores del epiclásico, pero de que hubo en el valle, hubo chichimecas, que conforme llegaron los españoles, se fueron recorriendo al norte, ¿no? Un poco hacia la sierra de Comanja y le fueron caminando hacia el norte también, ¿no? Un poco al Gran Tunal, ¿no? sí, pero bueno, yo creo que la discusión no debe ser si es correcto o es incorrecto. O sea, eh, finalmente, pues es una forma en la que, eh, bueno, pues que incluso fuera de los ámbitos académicos pues, se utiliza para referirnos, Sí, como bien dices, a los pueblos así originarios. es. Y es Y que así se les nombraba. exacto, entonces para mí no genera pues ningún tipo de uso peyorativo. Ya, Pues me parece que es la forma sí, adecuada y más difundida de referirse. pues sí. Bien, Aunque haya sido por error, ¿no? Ajá. claro. Dice Imelda Montes, según la historia de San Miguel de la Real Corona, la población de indios otomís cerca de las huertas se Españolas. estableció, se estableció la población de indios otomí cerca de las huertas españolas para ayudar a estos a resguardar sus propiedades de los chichimecas. Sí, sí, sí. O sea, el pueblo se establece con grupos de indios aliados a los españoles y precisamente indios otomís para defenderse de los chichimecas. Esto no quiere decir que ya hubiera grupos chichimecas asentados cercanos a poblaciones, no necesariamente como la de San Miguel, ¿no? Probablemente también había cerca al Cuecillo, poblaciones de chichimecas. Hay que entender que, que el impacto de la conquista española tuvo que ser muy fuerte para todos estos pueblos seminómadas que vivían ya en los linderos de Mesoamérica. Entonces, los caminos que ellos conocían, pues eran en gran medida los mismos caminos que eran utilizados por los españoles para comerciar y demás, y que también que eran asaltados por ellos mismos, pero que también yo me imagino que en algún momento les impedían trasladarse, comunicarse, comerciar productos de la misma manera de como lo hacían en tiempos anteriores a estos. Entonces, sí, efectivamente, Mira, ay, y luego ya me pasó como a la política. ándale. Perdón, Pablo. Entonces,
la idea básicamente es esa. Creo que es el último comentario, el resto de Pablo, me los... gustaría abonar algo que luego me gusta comentar con los alumnos y espero que le guste el comentario a Imelda. Fíjate Sí, que algo que me gusta y que yo he notado que a mis alumnos les gusta que luego yo les comente es que, ojo, cuando hablamos de grupos otomís, o sea, no son grupos trasplantados completos, ¿no? La designación otomí es una designación lingüística, ¿sí? Eso es muy importante. Es una designación lingüística. Entonces, si tú eras hablante de la lengua otomí, y te encontrabas en el barrio de San Miguel, eh, un lugar para establecerte y encontrabas personas que al igual que tú hablaban en la lengua otomí. ¿Cuál era el origen de estos habitantes del barrio? Pues sus orígenes eran o sea, venían de muchos lugares, del Valle del Mezquital, de todos los lugares donde se hablaba otomí. Entonces, si tú eras, ojo, no, entonces, esto es importante porque el otomí no es una designación étnica, no es un grupo étnico, sino una designación lingüística. Es lingüística. como cuando decimos, ¿quiénes hablan en español en América? Todo Latinoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, somos hispanoparlantes o hispanohablantes, y eso les permite, ¿no? En el caso de San Miguel, lo que encontrabas en el barrio de San Miguel era un espacio en el que seguramente ibas a encontrar otras personas que hablaban la misma lengua que tú. Y habrá que decir que esto era una cuestión fundamental para llegar a sentarte, Claro. ¿no? De la misma Que no manera que, necesariamente... No, sí, termina, Abel. Pablo. Entonces, Termina. eso, fíjate que, bueno, es una de las cosas que luego yo he encontrado que a los chicos, a los chicos a los que les doy clase, les abre un poco el panorama, ¿no? O sea, no es San Miguel no era un pueblo trasplantado, en realidad se funda San Miguel de la Real Corona y de alguna manera hay las dos lenguas más importantes que están llegando a la ciudad, es el náhuatl y el otomí, ¿no? Los otomís eran otomís que venían de muchos lugares y que, claro, encontraban en San Miguel de la Real Corona, en el barrio, en el pueblo, un lugar para sentarte y en el que se podía interrelacionar con otros que hablaban la misma lengua, ¿no? Y que no necesariamente te ibas a entender. Eso, ya, ajá, eso abre otra posibilidad, ¿no? Claro, Porque todas las variantes lingüísticas del otomí, claro, pero tienen como la misma raíz, entonces eso te iba a permitir, pero sí, o sea, sí se encuentra, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, entre los hablantes del náhuatl, de todas las variantes, luego sí se alcanzan a entender algunas cosas, ¿no? Yo supongo que esto es importante porque el que haya un espacio en el que tú te entiendas con otros hablantes del otomí, te va a permitir relacionarte y generar vínculos. Bueno, bueno, recordemos que la lengua es la principal generadora de cultura, ¿no? claro. Para abonar un poco a tu comentario, Abel, creo que en algún momento, en aquellas épocas, se le denominó chichimeca a todo habitante pues, indígena de los territorios conquistados que no estuvieran civilizados. Uh -huh. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, es que como lo decimos que pasó con el otomí, o como con el otomí que tiene varias variantes, el chichimeca, la lengua chichimeca como tal, y las variantes de la lengua chichimeca, en realidad no era la lengua chichimeca, ¿no? La palabra chichimeca tiene que ver con orígenes de designación de la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, en la lengua náhuatl se designaba chichimeca al salvaje, a la persona que vivía en el norte, el que venía del valle de la Gran Chichimeca, y eso incluía pues muchas lenguas, ¿no? Desde, bueno, en el caso de León, la Cuachichil, ¿no? Pero Pames, Cuachichil, el mismo otomí, te digo, en alguna medida no dudo que en algún momento se le haya vinculado con el chichimeca, ¿no? ¿Por qué? Porque lingüísticamente están, bueno, por lo menos parece que tienen la misma raíz, parece que el otomangue, entonces tienen por ahí algunas cercanías, ¿no? Entonces, Claro. eso sí me parece, ojalá le hayamos
contribuido un poquito a Imelda con esa situación. Sí, sí, ¿No? saludos, Imelda. Mira, por aquí nos hacen un comentario y después de esta pregunta, que espero contestemos de manera breve, quiero pasar a otra para, aprovecharla como coyuntura, ¿sale? Bien, sí, Que cuando hablamos del Cuecillo y de San Juan de Dios, pues en vamos poniéndole fecha. sí, sí, en alguna de las próximas transmisiones, con toda seguridad vamos a hablar de estos barrios también importantísimos para la ciudad. Y luego tenemos a Socorro Angulo Muñoz que dice algo que nos pudieran comentar sobre la calle Independencia. Y esta es la pregunta que voy a utilizar como coyuntura. Cuando se establece el barrio de San Miguel, el pueblo indios de San Miguel de la Real Corona, se establece con 4 cuarteles principales. Ahorita, pues no los traigo de memoria, pero era el cuartel, uno de ellos era el cuartel de las Flores, otro, si no me equivoco, el cuartel del Salitre, el cuartel de la Tierra Blanca, al, y algunos, uno más, y después se fueron abonando otros, ¿no? Estos cuarteles toman elementos visibles de la geografía del Claro. espacio para ser nombrados, ¿no? Así No es. se le llamó gratuitamente el cuartel de las flores, me imagino que O de había la Tierra Blanca, claro. un campo de flores importante, el espacio de la Tierra Blanca, por obvias razones, el del Salitre y demás, y de ahí que hoy día todavía tengamos algunas calles con esos nombres, ¿no? Si por ahí leemos un poquito la historia del barrio de San Miguel, hoy por ejemplo tenemos la calle de la Tierra Blanca, la calle Arena, que también es referenciada en, 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 en escritos o en informaciones ¿Era un banco, Pablo? muy ¿Como un primigenias. banco de arena? ¿Tú crees que ahí era por tal vez un banco de arena? Es probable que ahí haya sido un banco de arena, ¿no? Porque se le denominó precisamente el cuartel de la arena. Y hoy Ya. día todavía existe esa zona. Pero bueno, calle Independencia, ¿qué sabemos de la calle Independencia? No siempre fue denominada de esa manera. En algún momento se le denominó la calle Real. La calle, la calle Real era un nombre que fue muy característico para muchas de las ciudades, digamos, desarrolladas de aquel entonces, y se le denominaba así por dos razones principalmente, o era una o era otra, ¿no? Una, que fuera una conexión directa al camino real de La Plata, o que comunicara de alguna manera a ese camino, o que sencillamente era la calle ancha, la calle grande, la calle principal de esa localidad. Y en este caso me parece que la calle Independencia era la que comunicó o la que facilitó la comunicación entre pues el barrio de San Miguel, las zonas de la Cañada de Negros, lo que hoy es San Pancho y demás, se Sí, el sur. comunicaban precisamente por esta calle. Entonces, pues durante muchísimo tiempo fue pues la arteria principal de la ciudad. Es como si fuera el actual López Mateos o no sé. A ver, Pablo, te quiero, y esto me parece que a los que nos están escuchando, te quiero, seguramente, bueno, el mote de San Miguel de la Real Corona no Ajá. lo tiene el Cuecillo. El No. Cuecillo es San Francisco del Cuecillo. Y lo hago un poco haciendo alusión, bueno, ahorita que estabas hablando seguramente San Miguel estaba vinculado o tenía de alguna manera ese nombramiento por haber sido obediente a la corona española,
¿no? Habrá que investigarlo, ¿no? Mira, creo que no tengo el dato exacto, pero creo que no era un proceso sencillo el obtener un título de ese tipo. Así es. Era una cuestión administrativa bastante complicada, ¿no? Y que tenías que comprobar. Exactamente, o sea, tenías lealtades. Que cumplir con una serie de requisitos, con una serie de tributos a la Así corona y demás, para que te es. pudieran dar ese título, ¿no? Entonces, pues Sí. nos lo llevamos de tarea, ¿no? Claro. El investigar cómo es Bien. que se le dio esa denominación. Ya, pues muy bien, Pablo. Me parece muy interesante que lo estemos comentando ahorita. Fíjate que al respecto de los nombres de las calles, bueno, es algo que podríamos ampliar muchísimo. En el caso del barrio arriba, va a tener también varios nombres, ¿no? Nosotros, a mí me encanta decir que se sigue llamando barrio arriba, ¿no? Porque en realidad el barrio se le conoció en sus orígenes como el barrio de la Canal por el río, por el canal relativamente pequeño que pasaba un poco al poniente, ahí bordeando un poco después del Cerro del Calvario, y llegaba por ahí al Parque Hidalgo, topaba por ahí con el Ojo de Agua, pasaban varias cosas, ¿no? Y entonces se le conoce como el barrio de Canal y se le conoce como el barrio de arriba. Se le nombran de varias formas, ¿no? Y fíjate que en algún momento se va a llamar también, bueno, en la actualidad, el nombre oficial es Colonia Obregón, ¿no? Es una colonia relativamente grande. Así es. Y a mí me llama la atención porque este cambio de nombres obedece a todas estas corrientes, a todos estos fenómenos políticos, y me da mucho gusto que al final los lugares sigan reclamando su nombre, ¿no? La población, en ese sentido, la gente le sigue nombrando como el lugar quiere que se llame, ¿no? Claro. He de decir que fíjate que además del barrio arriba, se le llamó también el barrio del Santo Cristo de la Salud. Ahí está el barrio el templo, la parroquia es la parroquia del Señor de la Salud. En 1864, cuando se designan las parroquias, bueno, cuando a partir de la creación de la diócesis, se crean las parroquias y la parroquia, bueno, se crea la parroquia de San Miguel con su pueblo de indios, el San Francisco del Cuecillo, y el barrio arriba, pero se le nombra también el barrio de Santo Cristo de la Salud, y en algún momento, a principios del siglo XX, se le va a nombrar también la colonia Iturbide. Entonces, tiene que ver con lo que mencionábamos y que lo que nos pregunta Socorro en torno a las calles. A mí me llama la atención, por ejemplo, que la calle más importante del barrio, o por lo menos la calle que corre del centro de la ciudad hacia el norte y por la que se llega al barrio arriba, es la calle 27 de septiembre. Y yo, pues, cuando crecía por ahí, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué se llama 27 de septiembre? ¿No? Después fui llegando a las conclusiones de que, bueno, fui notando que muchas de las calles tienen nombres de próceres de la patria, ¿no? Que participaron en la independencia. Entonces, el barrio, lo que es el mercado, está entre las calles Rayón y la calle Constancia, la calle 27 de septiembre y la calle Aquiles Cerdán. Entonces, yo ya estudiando historia, yo decía, bueno, está entre la calle de un revolucionario, que es la calle Aquiles Cerdán, después platicarás tú de Aquiles Cerdán, Pablo, pero la calle Ignacio Rayón, que es un personaje de la independencia, la calle Constancia, que a mí me hacía muchísimo ruido cuando aún era estudiante de la licenciatura, y la calle 27 de septiembre, que es otro elemento. Yo no sabía ni qué onda, yo decía, bueno, ¿por qué se llama 27 de septiembre? Ya investigando, me doy cuenta que es el día 27 de septiembre, el día que entra el ejército trigarante a la Ciudad de México. Entonces ahí yo tenía tres elementos bien interesantes que yo decía, bueno, ¿qué onda con los nombres de las calles, ¿no? Y eso me llevó a hacer una pequeña investigación en la que encontré, pues que a principios del siglo XX, con la celebración del centenario de la independencia, aproximadamente, bueno, en 1910, se nombran muchas calles con esta toponimia que intenta forjar la identidad
de los pueblos, en este caso, pues de la ciudad de León, y aparecen nombres con este tipo, ¿no? O sea, aparece el elemento del 27 de septiembre como algo que la población no debe olvidar, que es la entrada del ejército trigarante. Por otro lado, la calle Rayón, que es don Ignacio Rayón, que fue un prócer de la independencia mexicana, pero me hacía mucho ruido la calle Constancia. Entonces le seguí rascando y encontré pues que en realidad esa calle Constancia tenía otros nombres, pero se designa, aunque no he encontrado la fecha exacta, más o menos de cuando se les designó así, en realidad la Constancia, al igual que la calle Progreso, tú debes de encontrar también por ahí en tu barrio, seguramente la Sí, Constancia, la Progreso, son elementos, o sea, son conceptos que de alguna manera se ponen de moda, ¿no? Entonces tengo la impresión, y esto es solo el empujar una idea, de que estas calles, la calle Progreso, que después fue también Álvaro Obregón precisamente, la calle Constancia, se llamaron así en el siglo XIX con la intención de que la toponimia dotara de identidad a la población de la ciudad. No sé si me estoy explicando. sí, Cuando en el siglo XIX, cuando los liberales llegaron al poder en México y seguramente llegaron al poder en León y dijeron, bueno, pues hay que dotar a la ciudad de una identidad que recuerde que ser constante, que estar en pro del progreso, que lo recuerde en cada momento, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció bien interesante. Sin embargo, te debo decir que siempre me ha dado tristeza el que encontremos, en que las calles y muchas cuadras pierdan algunas identidades. Por ejemplo, en algún momento me encontré que en el centro hay una calle que se llamaba la calle de Lucero. sí, sí, sí. A ver, Y termina. eso me deja ver que en algún momento, desde esa calle, se veía Venus. O sea, estoy hablando de una cuestión astronómica, yo lo sé, pero quiere decir que en esa calle, en esa configuración del cuadro de la ciudad, en esa configuración del orden urbano, esa calle te dejaba ver Venus. De la misma manera que, por ejemplo, la calle Madero, en su momento, se llamó Calle del Sol. ¿Por qué? Claro. Porque era la calle que apuntaba al oriente y que te dejaba ver el sol, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza, o bueno, no encontrar esas referencias en la actualidad, porque en muchos casos eran calles que tenían un nombre muy poético, o que, como tú mencionabas, son calles que te dejan hurgar en la historia de los lugares, ¿no? Como en el caso de la calle Tierra Blanca. Claro, muy acertado el comentario, Abel. Yo creo que este impacto histórico que hoy día seguimos viendo, que fue la independencia de México, empezó o obligó a reconfigurar muchas de las formas como se conocían de manera cotidiana los espacios, ¿no? Vistos desde un nivel macro hasta un nivel micro, ¿no? Me refiero con esto a que el fenómeno histórico de la independencia, pues cambia los nombres incluso de estados, de Claro, municipios, y sin lugar a dudas, pues de calles. Sí, como tú dices, a veces las explicaciones de los nombres originales de las calles eh, pudieran parecer muy burdos, pero la realidad es que a mí me fascina conocer los nombres originales de las calles y luego hasta por lógica encontrar una razón del porqué de ese nombre. Y claro. como lo dices de manera muy acertada, ¿no? O sea, no es descabellado hablar de que la calle Lucero se le denominó de esa manera, pues porque desde ahí se podía ver Venus. Hay que Claro. entender que en ese entonces también se tenía una relación muy diferente con, con el cielo, ¿no? Con las Así es, constelaciones. Eran una referencia, así es. pues Eran formas de relacionarse con los espacios, claro. claro. Entonces,
Sí, en San Miguel tenemos muchos ejemplos como este. Ya hablábamos de la Tierra Blanca, ya hablábamos de la calle Arena, pero pues una muy característica, pues, la calle Honda, ¿no? Que a la fecha, pues, es una de las más emblemáticas del barrio. Fíjate que hojeando un poquito las notas ya viejas que tenía, me encuentro con algunos de los nombres que tuvo la calle Independencia. Fíjate que en algún momento la calle Independencia se le denominó eh, la calle Jacinto. Bueno, por hasta donde entiendo, no siempre, todo ese tramo de la ciudad no siempre tuvo un mismo nombre, Ya, dependiendo las cuadras o así es. ciertos tramos se le denominaba como calle Jacinto, calle de la Esmeralda, eh, calle Hermosa o calle de la Hermosura, y el nombre de Independencia, aprovechando tu último comentario, pues se lo debemos al A ese fenómeno periodo. histórico de la independencia, ¿no? En Del algún momento, del momento en que se celebró el centenario, supongo, Pablo, yo ahí lo asimilé. Sí, yo también lo relaciono a ese periodo, y tal vez un poco más tardío porque lo relaciono un poco am, con el establecimiento de la estación de del ferrocarril en esa zona. Mm, La calle, yo creo que se llamó durante mucho tiempo, el periodo más largo antes de llamarse Independencia, se le denominó la calle Real de San Miguel, como bien lo mm. decía hace un momento. Y yo relaciono el cambio de nombre con el establecimiento de la estación del ferrocarril en esa zona, y que precisamente iba a ser la calle que iba a comunicar la estación con el primer cuadro de la ciudad. Yo Oye, creo, Pablo, ¿y sabes algo de la calle Honda? fíjate que no, Mm, sí, sí, como a ti te llamaba mucho la atención la calle de Constancia, pues la calle Honda, hasta por el nombre, ¿no? claro. Yo creo Porque que debemos recordar que el agua en la ciudad nos corre de norte a sur. Entonces es muy probable que esta calle es como a lo mejor la que llevaba, pues la que tenía que, por la que pasaba más agua y que eso provocaba que fuera una calle como con un mayor arroyo, ¿no? puede ser esa una de las razones, y tendría que revisar Mm, algunos documentos gráficos que me parece alguna vez llegué a ver, en donde las banquetas eran muy altas, mm. no tan altas como las de Guanajuato, que tú bien conoces, pero Sin, sin recordar el pasado, Pablo, bueno, no sé qué que me hayas pongo a vivido, llorar. no sé qué hayas vivido en esas No, no, banquetas no, no, altas. no, puras cosas lindas. La idea es que em, me, me, me quitaste la idea, Abel. Perdón, Pablo, Ponte ya serio, sabes. Abel. Esto es Pues, serio. bueno, No, este, nada más concluyo. Me pareció ver en alguna fotografía antigua de la calle Honda, en donde las banquetas eran altas, pero creo que esto abona un poco a tu comentario de que por alguna razón las banquetas debieron ser altas, ¿no? Porque como dices, mmm, debió correr agua. agua por ese lugar. Fíjate que también como recuerdo de, pues, de ser las calles que nos vieron crecer de niños y de adolescentes, en las épocas de lluvia, ese tramo que va del bulevar actual, Torres Landa, a la calle Chuparrosa, tanto de tanto en la calle Independencia como en la calle Honda,
tiende mucho a las inundaciones. Ah, Entonces tiene que haber una razón de ser, ¿no? claro. Como se dice esa frase de antaño, ¿no? El agua reconoce su cauce. Sí, claro. Entonces, por ahí, pues debe haber alguna razón y creo que va por ahí, por ese lado. Sí. Oye, Imelda Montes nos pregunta, así que no sé si quieras por ahí ponerla. ¿Saben por qué algunas esquinas eran conocidas con algún nombre en particular? Abona, bueno, estamos platicando en torno a esto. Hay un ejemplo que a lo mejor nos ayuda a dilucidar qué era lo que pasaba en la ciudad. La calle 5 de Mayo, en los documentos del siglo XIX, era nombrada como la calle de Pachecos. No sé si te haya tocado por ahí verlo. Y era nombrada así porque en un tramo de la 5 de Mayo, que lo conocemos actualmente, ahí cerca del bulevar, de lo que ahora es el Boulevard López Mateos, vivían un par de hermanos llamados, apellidados Pacheco, ¿no? De la misma manera que el río en el que nosotros, el río más grande de la ciudad, se conoce como el río de los Gómez, en el plural, los Gómez o los Pachecos, se les nombraba así cuando se nombraba una ciudad y se hacía referencia a alguien que vivía ahí, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos muchas esquinas, muchos lugares que siguen teniendo estos nombres, ¿no? Y encontramos nombres como La Llamarada, sigue siendo, por ejemplo, hablando del barrio arriba, la esquina del Maguey, ¿no? Que todos sabemos que actualmente creo que es 5 de Mayo y Cuauhtémoc, pero todo el mundo conoce como el maguey. Y era algo de lo que yo refería hace rato, que a mí me encanta, la verdad, que la gente siga nombrando los lugares. Yo los invito a que lo sigamos haciendo, Es a que nombrar esos lugares. Así, eran, ¿no? eran el motivo de que se les denomine así a calles o esquinas, son meramente referenciales. Hay que entender que, bueno, a qué voy con esto? Eran referenciales por lo que dice eso, porque vivía alguna familia reconocida Uh -huh. por la zona y la ciudad era relativamente pequeña, todo mundo se conocía y era muy fácil hacer la referencia. ¿Por dónde es? Ah, pues por la calle donde viven los Pacheco, ¿no? Así Entonces, es. con el paso Que del era el tiempo, apellido y no el vicio, ¿eh? claro, claro. Entonces era sencillo referenciarlos de esa manera. Ahora, también hay que entender que, que el comercio, pues establecía eh, fijamente en León, eh, y las tiendas se caracterizaban por la venta de productos específicos, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que era la barrotera, era la talabartera, era específicamente en un sitio del barrio y específicamente en alguna calle y se convertían también en motivo de referencia, ¿no? Claro. Acá en la zona de centro, este, se intentó, si no me equivoco, en lo que es hoy es la calle Emiliano Zapata y en algunas otras del centro, se intentó como eh, seguirles dando ese reconocimiento de nombre a las calles y esquinas. Entonces, si tú caminas por la calle Emiliano Zapata, todavía puedes ver algunas placas que dicen calle X antiguamente tal, ¿no? Claro. Hay una esquina, ahorita no recuerdo, es en la Emiliano Zapata, es una calle antes de llegar al Boulevard Mariano Escobedo, que ahí dice específicamente esquina, calle tal, antiguamente esquina del Toro Negro, ¿no? Ya. Habría que averiguar ¿Por por qué qué? se denominaba así. Yo me Claro. imagino que, que había algún establecimiento comercial llamado de esa manera Claro. y era No, no. fácil hacer la referencia al lugar por esa razón. Yo creo que Pues me parece un momento idóneo para invitarnos.
Fíjate que en el barrio arriba, precisamente yo hoy en la mañana lo anduve caminando y, y hay muchas esquinas que en este rollo del plan maestro del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación, eh, a, se está retomando la idea de regresarle a esos lugares, a esos espacios, como estos nombres originarios, ¿no? O por lo menos estos nombres antiguos. Me parece que es un muy buen pretexto para ir a pasear al barrio, para ir a caminar el barrio de San Miguel o el barrio arriba y ir con la vista en las esquinas pensando en buscar cómo se llamaban, ¿no? Cada una de estas calles y a lo mejor encontrar, en alguna medida podríamos encontrar el porqué, ¿no? Y ahí no se me olvida, ¿no? La calle del ratón, ¿no? Que yo siempre me pregunté por qué, ¿no? Otra que me hace muchísimo ruido, por ejemplo, es la calle del Indio Triste, ¿no? Que, ojo, no solo existe en León, o sea, esta calle del Indio Triste está en muchas ciudades, pues por lo menos segurito en la Ciudad de México, y tengo la impresión de que va a ser un concepto que al igual que se allegó el concepto del progreso y de la independencia, así como sigue habiendo aquí en Guadalajara Boulevard Adolfo López Mateos, seguramente en su momento se nombró a estas calles porque el concepto de indio triste refería a algo importante y que las autoridades se lo querían inculcar a los pobladores pues, en la toponimia, ¿no? Claro. Sí, fíjate que un lugar que sí ha cuidado de alguna manera esto, a lo mejor no del todo, pero en Dolores Hidalgo, en toda la zona centro de Dolores Hidalgo, está el nombre de la calle actual y en la placa, en la parte baja, hace la referencia al nombre antiguo de la ciudad. Entonces, eh, este, yo creo que se debe mucho a los triunfadores de los procesos bélicos, ¿no? Que ha vivido el país. Ya vas a empezar, Pablo. Estaba pensando en algo y mira lo que comenta precisamente el buen Neri Ontiveros. Ah, Maestro, un gusto. Les comparto que en Cortázar, la calle que antiguamente se llamaba Porfirio Díaz, después se convirtió en la Francisco y Madero. Y es eso, ¿no? El pueblo el pueblo minero de Pozos en algún momento se llamó Ciudad Porfirio Díaz. sí, Obviamente, después del periodo revolucionario, pues no iba a ser muy adecuado que calles o ciudades o pueblos pues claro. llevaran este nombre, ¿no? O esto que te comentaba de que el barrio arriba se llamó eh, Colonia Iturbide, que es una referencia clarísima al conservadurismo mexicano del siglo XIX, Sí, y posteriormente se le llama Colonia Obregón, ¿no? Quitas al de la independencia, que es supuestamente conservador, y pones al nuevo de la revolución, ¿no? Y lo que a mí más me gusta, de verdad se lo digo, es que al final la gente le sigue diciendo, no porque yo no respete la trayectoria ni de Álvaro Obregón ni de Iturbide, pero a mí me parece algo muy bonito que la gente le siga diciendo el barrio arriba. sí, yo creo que habla mucho de la fuerte identidad que tiene como barrio antiguo de la ciudad. O sea, no creo que gratuitamente suceda esto, Abel. Mm. Eh, Alguna vez me ha pasado, no sé si a ti, y esto lo digo como anécdota, me han preguntado, oye, ¿dónde está la colonia Obregón? ¿Cómo que no sabes? Y la colonia Obregón, y pues ya les digo dónde está la Claro, colonia Obregón, ¿no? ajá, Pero sí es curioso, ¿no? De pronto, incluso no saber claro, la denominación oficial, ¿no? Y, claro. y pasa con muchos lados, pasa con muchos lados. También, bueno, para terminar un poco San Felipe se llamó, creo que Ciudad González, ¿no San recuerda? Felipe Torres Mochas. Sí, creo que sí. Hubo aquí en Guanajuato segurito una Ciudad González, nomás que no, haciendo referencia al Ah, Al mira, Manco González, que era
compadre de Porfirio Díaz, ¿no? claro. Yo creo que hay muchos ejemplos, Abel, que, que, que digamos, el nombre Sí, actual, como se les conoce, eh, pues tiene que ver con alguna situación como la que hemos platicado. También fíjate que en alguna clase, ya tengo tiempo que no ejerzo formalmente la docencia, pero en alguna clase em, generaba mucho interés el hecho de que se les dotara de un apellido a las ciudades, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? León de los Aldama, ¿no? mm, Santiago de Querétaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, etcétera, ujú, ¿no? Entonces, fue una tendencia muy del siglo XIX, principios del XX, de reconocer a las ciudades por sus personajes célebres, ¿no? sí, Mm. Eh, como una manera de celebrar y como una manera de recordar tal vez al personaje, ¿verdad? Sí, sí, tienes claro, razón. e incluso esto lo podemos ver en mismas calles. A lo mejor ya me voy a salir de la zona, pero pues tenemos una calle Praxedis Guerrero, ¿no? En la zona aledaña al mercado Comonfort y toda esta parte, ¿no? Entonces Paralela a la Miguel Alemán. así es, entonces era como una forma de reconocer a personajes que de alguna Claro, manera se relacionaron con esos con la espacios. ciudad, pues sí. Pablo, pues vamos cerrando porque otra vez ya nos fuimos. Ahí dejamos un montón de cosas, ya no llegamos Sí, a los tiempos modernos, Abel. sí. Te quedas siempre en el pasado. Pues es que tú siempre me sacas plática de cosas que ni planeamos, Pablo. En fin, Bueno, pues esperemos que lo disfruten las personas que nos escuchan. No sé si quieras cerrar con algo. mm, pues a mí me gustaría más si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues sí se me quedan muchas cosas, Abel, pero mira, Sí. voy a leer un comentario. Mm, Dice Cristian Trejo, ¿qué tan... Saludos, Cristian, un abrazo. ¿Qué tan factible es que hablaran de otras ciudades, como sugerencia Acapulco, Guanajuato, que no sé cuántos se puedan relacionar sus orígenes o asentamientos? Está muy chido conocer el origen de la ciudad que nos vio nacer. Pues sería interesante, pero pues, la idea de dialogar de la historia de León es, este, digamos, la razón principal de este espacio. No es una mala idea, pero pues tendremos que generar a lo mejor un espacio diferente, ¿no? Para Claro, hablar. sí, podríamos salirnos a lo mejor Ajá, sin dejar de... Se me ocurre, ¿sabes qué? Por ejemplo, me llama la atención, yo noto cierta hermandad de la ciudad de León con otras, ¿no? A lo mejor esta relación, ¿no? Por ejemplo, con El Paso, Texas, la ciudad de León tiene una relación muy interesante que a mí me gustaría que pudiéramos comentar en otro momento, que tiene que ver con la historia cristera de la ciudad. O sea, a lo mejor lo claro. podríamos abordar, a lo mejor si lo vinculamos a la ciudad. Quisiera hacer un espacecito pequeño para mandarle un saludo a Mario Ojeda, que fue mi alumno hace un año, 2 años, y me da mucho gusto que nos esté siguiendo porque es señal de que le sigue gustando la historia. Claro, pues qué bueno que se interesen, aunque seamos poquitos, pero pues de esos poquitos nos iremos haciendo muchos. Eh, pues para ir cerrando, Abel, yo creo que va a seguir siendo insuficiente La una hora. hora, ¿no? Ahora, pues Ajá. que aclarar que pues lo hacemos esto con el fin de divulgar, pues porque al ser la historia, pues un motivo de nuestras diversas pasiones, pues encontramos aquí en este espacio como un pretexto para compartirlo con ustedes, porque pues muchas veces he tenido la oportunidad de platicar extensamente con Abel y siempre había esta inquietud de abrirlo, ¿no?
hacia otros canales, hacia otras personas. En fin, cierro, ¿con qué cierro? Se nos quedan mucho Sí, de los muchas barrios cosas. de San A lo Miguel. mejor nombrar como los lugares más importantes, Pablo, si me permites, ya a manera de cierre yo podría hacerlo, que Adelante. en ese sentido el barrio arriba está ubicado al norte de la ciudad, es el acceso a lo que llega bueno, a lo que sería como la salida a Lagos. O sea, si lo pensamos, ahora decimos que la salida a Lagos está acá por el Boulevard San Juan Bosco, pero el acceso hacia el norte de la ciudad era un poco por lo que conocemos actualmente como el seguro, como la T1, y la mayoría, había incluso una garita norte que estaba seguramente por ahí por la colonia que nosotros conocemos como La Garita, y que está de alguna manera vinculada al barrio arriba. Y me parece que es como de los lugares que son emblemáticos, importantes de la ciudad. Decir también que el barrio arriba tiene a su poniente, al poniente del barrio, norponiente, el Cerro del Calvario, donde tenemos una arquitectura que nos dejaron bueno, el padre Guillermo Iparres con su obra en la ciudad, y otro a lo mejor está cercano al Parque Hidalgo, al río, a la canal, que significaba el río Machigües o Mariches, un poco también al poniente, y pues que estaba al norte de la ciudad y que en el siglo XX le va a dar el barrio arriba a la ciudad esta fama por la curtiduría y por el calzado. También, tal vez, los templos, tenía muchos templos, entre los que encontramos el templo de San Nicolás del Tolentino, estuvo por ahí el hospital regional que este año pasado se mudaron, pero ahí tuvo sus orígenes este hospital, que a su vez tenía sus orígenes en el Hospital Juárez, que a su vez tenía sus orígenes en una escuelita que fundaron los maristas por ahí a finales del 19, principios del 20, y que actualmente lo tiene bueno en su poder. La Universidad de Guanajuato bueno, estuvo mucho tiempo la Facultad de Enfermería, y en la actualidad es un centro de idiomas al que me parece, si existe la posibilidad, a quienes nos escuchan y nos ven, vayan, hay que visitar el, la actual centro de idiomas de la Universidad de Guanajuato, y en el que se puede, registrándose, se puede entrar, porque pues es un espacio público al ser de la universidad, se puede Pues acceder bueno, a él. creo que Te fuiste, pero perdimos a yo Bele seguía. por un momento, a ver si se puede conectar este nuevamente para, para que nos haga favor de cerrar su comentario. Nos estaba hablando de los últimos, de las zonas, digamos, más emblemáticas del barrio arriba. Pero bueno, estábamos ya cerrando eh, con el tema, y pues la idea es que vamos a continuar con estos temas que pues León tiene mucho tiene mucho que ofrecer en torno a la historia, elementos culturales, eh, tradiciones, etcétera. En fin, en mi comentario, mi comentario final para cerrar y para no, este, estamos teniendo problemitas técnicos, es que el barrio de San Miguel no, de alguna manera, mmm, no gozó de una riqueza cultural muy visible, no es que no la tenga, como lo tienen otros barrios emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, creo que al día de hoy goza de una identidad importante por muchos de sus habitantes, y decir
Pa- Parece que se fue Pablo, me fui yo, no lo sé. En fin, vamos a dar por concluida la transmisión del día de hoy. Estamos teniendo problemas con el internet, lo estamos teniendo muy intermitente. Entonces, cerramos la transmisión, le agradecemos el favor de su compañía. Esperemos que el tema haya sido de su interés. Se nos quedan muchos elementos en el tintero de los que no hablamos. En fin, les agradezco mucho y esperemos nos puedan seguir acompañando en futuras transmisiones que vamos a tratar de hacerlas todos los días viernes. Para finalizar, quiero enviar un saludo a Imelda Montes. Muchas gracias, hermana, por escucharnos. A Eugenio Espinosa Betancourt, un amplio conocedor del fútbol en la ciudad, especialmente, espe- especialmente de los curtidores, de la Unión de Curtidores. Eh, Quiero mandar también un saludo a Pablo. Quiero mandar también un saludo a Pablo Pérez, de Dolores Hidalgo. Ya por ahí hablamos un poquito de Dolores Hidalgo. Estimado Pablo, siempre te recuerdo. Carlos Montes, saludos. Ireri, saludos, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Finalizamos aquí.